No le pregunto cómo está porque me va a decir que con mucho calor y la verdad es que sí. Bueno, Dios hizo las estaciones, ¿no? Y ahorita nos tocan estos días calurosos, pero también son una bendición porque después viene la lluvia y eso hace que todo cambie también. Pero vamos a regresar a la serie que estábamos teniendo antes de que viniese la temporada de Pascua y no se quede tan cómodo en esto. Acuérdese que no falta tanto para Pentecostés, entonces está esperando también algo, un mensaje especial en Pentecostés. Pero nosotros vamos a retomar esta serie a la que le habíamos titulado El camino hacia la tierra prometida. Y el mensaje del día de hoy se titula Leyes antes de partir. Habíamos visto que Israel había pasado un tiempo considerable a la sombra del monte Sinaí. Aproximadamente un año fue lo que le tomó a los israelitas levantar el tabernáculo de reunión. Recordemos que Moisés, Dios le dio las órdenes a Moisés para levantar este tabernáculo, medidas, proporciones, materiales, todo. Y una vez que esto termina, estamos recapitulando, el Señor nombra oficialmente a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes del pueblo, aquellos que van a estar a su servicio, y se le va a dar a los sacerdotes un cúmulo de instrucciones referentes al servicio a Dios. Y la mayor parte del libro de Levítico contiene instrucciones para los sacerdotes, ciertas actividades que ellos deben de realizar, cómo las deben de realizar, cuándo y demás. Y el pueblo de Dios está casi listo para dejar el Sinaí. La intención de Dios no era que ellos estuviesen permanentemente en el monte Sinaí. Fue un momento importante dentro de la vida de Israel, sí. Fue un momento crucial, de suma importancia para el pueblo de Israel, pero no se pueden quedar ahí para siempre. La tierra prometida está en otro lado. Pero antes de empezarnos a guiar, antes de levantar la columna de nubes y empezarse a desplazar hacia la tierra de Canaán, el Señor va a dar otras leyes que, como vimos en los 10 mandamientos, en el Decálogo, ¿se acuerda el estudio que tuvimos de los 10 mandamientos? Y cómo vimos que esas leyes iban a diferenciar a Israel y al pueblo de Dios en general del resto de las naciones. Bueno, las leyes que va a dar el Señor antes de que ellos puedan partir a la tierra prometida son también muy características, son leyes que separan. Y recordemos que esa es una de las intenciones principales del Señor al momento de dar la ley. Quiere que su pueblo se separe por completo, se distinga por completo de el resto de las naciones. Entonces vamos a estudiar estas leyes porque también son importantes para nosotros. Varias de ellas tienen vigencia el día de hoy. Acompáñenme a la primera. Vamos a Levítico capítulo 17, versículo 1.
Levítico 17:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan todos los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que lo traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Ok, aquí, si no prestamos atención, nos podemos perder y cometer un grave error. Aquí no se está hablando de darle muerte a un animalito para comérselo. Si fuera así, pues los carniceros se la pasarían en el tabernáculo de reunión. No, aquí está hablando específicamente de los animales sacrificados para honrar a Dios, una ofrenda a través de un animalito presentada delante de Dios. Recordemos que, bueno, no lo hemos visto aquí en nuestras enseñanzas, en esta serie, pero si usted lee en los capítulos anteriores de Levítico, va a encontrar que se hablan sobre ciertas ofrendas. Varias de estas ofrendas se realizan con animales, se tienen que sacrificar animales. De esas son de las que se está hablando aquí. Y en este pasaje que acabamos de leer, en este mandamiento, se están estableciendo dos cosas o se están ordenando dos cosas. La primera es que hay un único centro de adoración a Dios. En este momento histórico, el centro de adoración es el tabernáculo de reunión. En otros momentos de la historia de Israel va a cambiar. Durante el tiempo en el que estuvieron con Moisés es el tabernáculo que se está moviendo. Durante la conquista de Josué también el tabernáculo sigue en movimiento. Una vez que se termina la conquista, el tabernáculo se va a establecer en Silo y va a estar en Silo 369 años. No pueden ofrecer sacrificios a Dios los israelitas fuera de este lugar. Este es el lugar de adoración a Dios. En el tiempo davídico va a cambiar el lugar y el centro único de adoración va a ser Jerusalén. Entonces esa es la primera cosa que se establece y ahorita vamos a ver porque hay un santuario único, hay un lugar de adoración único al cual uno se acerca para ofrecer sacrificios delante de Dios. Y el segundo principio que se establece es una prohibición para realizar los sacrificios establecidos dentro de la ley de Moisés a manos de cualquier otra persona que no sea un sacerdote. Es decir, solamente la línea de Aarón, la línea sacerdotal, está autorizada para realizar los sacrificios contemplados en la ley de Moisés. Y esto es importante y esto va a separar a Israel del resto de las naciones, porque en el mundo pagano cualquier persona puede realizar un sacrificio a sus dioses. No hay mayor complicación. Obviamente tienen sus centros de adoración, pero aquí está una de las grandes diferencias. Tienen muchos centros de adoración. Si ustedes revisan en
en la región griega, de influencia griega, había varios lugares donde se adoraba a Afrodita, varios lugares donde se adoraba a Poseidón. No era un único lugar, eran varios lugares. Igual si ustedes ven en el mundo mesopotámico, una de sus principales divinidades era Marduk, y había templos a Marduk en varias ciudades. Y con Baal en la zona de Canaán era igual, hay muchos templos a Baal, pero en el pueblo de Dios no funciona así. Todos se van a tener que reunir en un único lugar, y ahí es el único lugar donde se pueden realizar los sacrificios señalados por la ley. En el mundo pagano, pues sí hay muchos sacerdotes y sacerdotisas que ofrecen los sacrificios, pero las personas comunes también lo pueden hacer. Se les enseña cómo, y les dicen cómo ofrecer cierto tipo de sacrificios, de ahí en el patio de la casa o en el monte, donde quieran lo pueden hacer. No así con el pueblo de Dios. El Señor les va a decir solamente, si quieren ofrecerme un sacrificio, les voy a decir cómo se va a hacer. Se va a hacer a través de los hijos de Aarón. Van a venir al centro de adoración, van a presentar el animal, y Aarón y sus hijos y sus descendientes se van a encargar del resto. Y bueno, esto pareciera que no tiene vigencia el día de hoy, y en cierto sentido, obviamente no se lleva a cabo en el cristianismo porque no sacrificamos animales. Eso quedó atrás. Jesús ha sido el sacrificio perfecto, pero hay un mensaje y una instrucción que sigue estando vigente. ¿Cuál es? Que las cosas del servicio a Dios se hacen de la manera en la que Dios dice. Nosotros, nadie está autorizado a adorar y servir a Dios a su manera. Nadie lo puede hacer. Mire, hay distintos estilos para adorar a Dios. Sí, en esta iglesia lo hacemos muy distinto que en las demás iglesias. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su propia identidad. Los bautistas tienen una manera también de hacerlo, las demás denominaciones tienen una manera de hacerlo, y es válido, sí, cada iglesia tiene su identidad, pero hay cosas que no podemos transgredir, ¿no? Hay ciertos límites que no debemos de pasar. ¿Por qué? Por respeto a Dios, porque la adoración a Dios tiene también sus límites. Por ejemplo, el Señor estableció claramente que la vestimenta de sus hijos debe de ser decorosa. Hay pasajes específicos sobre todo hacia las mujeres, en las que se les señala que se deben de vestir con decoro. Bueno, eso se aplica, ¿no? Y no se puede uno vestir de manera indecorosa para adorar a Dios. Y bueno, en general tampoco se debería de hacer, ¿no? Pero son estos límites. Hay otros límites también. Por ejemplo, nosotros no predicamos algo que esté fuera de la palabra de Dios, porque entonces empieza a predicar el hombre y pues se van por caminos muy escabrosos, ¿no? Entonces, el servicio a Dios se realiza de la manera en la que Dios lo señala. Una cosa más que se nos está enseñando aquí tiene vigencia hoy. Dios señaló que era un único lugar para adorarle y servirle y ministrarle, porque aquí encontramos una mención indirecta de una verdad
que se va a manifestar claramente en el Nuevo Testamento, y es que hay un único camino hacia Dios. Y aquí es donde empezamos a ver estas evidencias de que en la Biblia se maneja el mismo mensaje de su principio hasta su fin. No es casualidad, mucha gente le pasa por alto estos detalles, pero son detalles importantes, porque ¿qué nos está enseñando? Que Dios señala que hay un único centro de adoración, porque hay una única manera de acercarse a Él. Ya habíamos visto esto cuando hablamos un poquito sobre el tabernáculo, porque ¿se acuerda cuántas puertas de acceso había al tabernáculo? Una, nada más. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro. Solamente hay un camino hacia mí. ¿Y quién es el que determina cómo es este camino? Dios. Por eso es que también se les dice, hey, ustedes no pueden hacer las cosas fuera de mis instrucciones, porque hay un único camino hacia Dios, y Dios es el que señala cuál es este camino. Entonces, por eso encontramos el principio de el centro de adoración único. Para muchos pueblos paganos, esto era una locura. Con el rey Ezequías se presentó esta situación. ¿Se acuerda del Rabsacés? Cuando viene y empieza a amenazar a Jerusalén y al reino de Judá. Y hay varias amenazas que hace el Rabsacés a Ezequías allí en Jerusalén. Hay varias conversaciones, pues sí, llamémosle conversaciones. Y en una le dice, ¿acaso no vengo yo en el nombre de Jehová? Y le dice más cosas ahí, pero ¿por qué hace esta mención? Porque Ezequías restablece este principio del santuario único y manda derribar los lugares altos, los lugares de adoración clandestinos, llamémosle así, que había en el reino de Judá, que eran de adoración a Dios, pero sí y no. Sí, porque las ofrendas se hacían a Dios, no porque no se hacían en el orden de Dios. Los habitantes de Judá no tenían la autorización, tenían que ir con el sacerdote, pero mire, somos muy dados a la flojera. Y bueno, ellos decían, pues es que ¿para qué voy hasta Jerusalén? Aquí, en este monte. Pero Dios les dijo que no. Ezequías obedece, derriba los lugares altos. Y eso era una locura para los asirios. Ellos eran una nación pagana también. Y cuando ven esto, dicen, pues es que su Dios ha de estar enojado con ellos también. Entonces, pues vamos a echarle la mano con la invasión. ¿Por qué? Porque ellos no entienden este principio. Y vea cómo el mundo no cambia tanto. Porque en el momento en el que nosotros empezamos a repetir las palabras de nuestro Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, las personas dicen, es que eso es muy intolerante. ¿Por qué? Porque no pueden entender que Dios dijo, solamente se pueden acercar a mí a través de un camino y a mi manera. Como seres humanos siempre nos ha gustado hacer nuestra voluntad y nos cuesta, eso es lo que más trabajo nos cuesta hacer, el deseo de hacer nuestra voluntad. Y decimos, bueno, es que de todos modos estoy adorando a Dios, Él lo debe de aceptar. Y la gente se cree esa mentira. ¿Dios acepta lo que se hace distinto a como Él lo señaló? No. Ve a Caín. Caín sabía lo que debía de ofrecer y cómo, porque Adán les debió de haber instruido.
Y él dijo, no, es que yo lo voy a hacer a mi manera. Y Dios manifestó, no nos dice el pasaje cómo, pero se sobreentiende que Dios dio una señal que le dio a entender a Caín y a Abel que lo que Abel había ofrecido era aceptado por Dios y lo que Caín había ofrecido era rechazado por el Señor. Entonces, estos principios siguen vigentes hoy. Debemos de ajustarnos a lo que dice Dios. Bien, acompáñame ahora al versículo 10. Ahí en Levítico 17. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Aquí también hay dos mandamientos. Uno, lo heredamos, está totalmente vigente el día de hoy en el cristianismo. Fue ratificado en el Concilio de Jerusalén, primer concilio de la Iglesia cristiana, si no me equivoco, está en Hechos 15, si lo quiere leer, no lo vamos a leer aquí. ¿En qué consiste este principio? Está prohibido para todo creyente comer sangre. En el Concilio de Jerusalén se señala, es de las cosas que siguen estando prohibidas, comer sangre o comer un animal ahogado porque no se desangró. El apóstol Pablo sí habla que es lícito comer todo, pero recordemos que el apóstol Pablo estuvo en el Concilio de Jerusalén y él estuvo a favor de esta postura también. Los cristianos no debemos de consumir sangre como alimento de ninguna manera y bajo ninguna variante. Entonces, si sigue comiendo soricua, deje de hacerlo, o moronga, no es acepto ni bien visto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre es un símbolo importante para Él. La sangre tiene un valor alto ante los ojos de Dios porque es el símbolo de la vida que Él ha regalado. Ningún ser humano es capaz de crear vida en un laboratorio. Lo intentaron hacer hace varias décadas, no lo pudieron hacer, obviamente. La vida es algo que solamente Dios da y que le pertenece a Él. Entonces, no quiere que mancillemos ni ensuciemos este símbolo de la vida que es un regalo dado por Él. Y no solamente es un símbolo de la vida que Él da, sino que es el símbolo de expiación por los pecados. Porque recuerde bien que en el sacrificio de Jesús era de suma importancia el derramamiento de su sangre. Entonces, el Señor quiere que respetemos esto y nos abstengamos de comer este tipo de
de alimentos. Aparte no es nada saludable, por si se lo preguntaban, no es nada saludable consumir ese tipo de alimentos. Ahora, ¿cuál es el otro mandamiento? Pues por el contexto histórico en el que nos encontramos, no deberíamos de batallarle con este pecado. En este tiempo, los cazadores tenían la costumbre de que una vez que pues le daban al animalito, pues supongamos que estaban cazando un venado y disparan la flecha le da, los cazadores tendían a llegar, degollar al animal y derramar su sangre como una ofrenda al dios de la cacería o la diosa de la cacería, y la dejaban ahí derramada en el campo, ¿no? Dios le prohíbe eso a Israel, le prohíbe hacer este tipo de prácticas, y que les dicen, sí lo debes de degollar porque no debes de comer un animal que todavía tenga su sangre, pero no me dejas la sangre ahí, la cubres con tierra. No acepto ese tipo de sacrificios, y hay de ti si lo ofreces a un dios pagano. Pero bueno, nadie aquí cree en Diana, ¿no?, la cazadora, ni le va a ofrecer bueno, yo no conozco a nadie de aquí que sea cazador, entonces también no hay mayor problema, ¿no? Pero bueno, ese es el otro mandamiento. Pásese al capítulo 18, por favor, y vamos a leer en el versículo 1. Levítico 18:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Aquí Dios está siendo muy claro y le está diciendo algo a Israel que se aplica a nosotros también, especialmente por el país en el que vivimos. Miren, Israel había pasado varios siglos en tierra de Egipto, y la tierra de Egipto era una nación pagana. No conocían a Dios, ni le adoraban, ni le servían. Tenían un montón de dioses y tenían su propio estilo de vida. Israel conoció la manera en la que los egipcios llevaban su vida cotidiana. ¿Se acuerda cuando vimos la fiesta del becerro de oro? No se les ocurrió, simplemente copiaron lo que ellos habían visto en Egipto, este tipo de fiestas inmorales, promiscuas y llenas de vicio. Ellos las habían visto en Egipto y pues las tenían en su memoria. Dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Y eso es en cuanto a Egipto, pero Dios los iba a introducir a la tierra de Canaán. Iban a acabar con muchos pueblos, sí, pero no con todos. Por ejemplo, Dios les prohibió intentar destruir Edom, porque eran sus primos. Tampoco iban a destruir a los moabitas. No iban a destruir a varias naciones alrededor. Entonces iban a tener vecinos paganos,
Y Dios no les dijo acaben y arrasen con todos, específicamente a estas naciones que estaban emparentadas con ellos, les dijo a ellos no los toquen, respeten su tierra, y resulta que son vecinos. Entonces iban a convivir con naciones paganas y habían ya vivido en una nación pagana. Pero el Señor les está diciendo, no quiero que imiten nada de lo que vieron en Egipto, y tampoco quiero que imiten lo que ven en Moab o en Edom y en las demás naciones vecinas. Van a guardar mis mandamientos, van a guardar mis estatutos, se van a comportar como mi pueblo. Y ese es un llamado que tenemos nosotros también el día de hoy, porque nosotros vivimos en una nación donde somos una minoría, y más en esta región. En la región centro es la zona donde nuestra población es más pequeña todavía. En ciudades como la nuestra, como Morelia, como Guanajuato, hay algunas iglesias que son grandes, pero compárelas con la población general de la ciudad y pues es una minoría fraccionaria. Somos una minoría. Y casi todas las personas con las que convivimos no conocen a Dios, y a muchas ni les interesa conocer a Dios, y llevan una vida muy parecida a la vida pagana. ¿Y qué nos está diciendo Dios hoy? No los imiten. No pueden evitar vivir entre ellos, porque a donde se vaya en México va a tener el mismo problema, a menos de que se vaya a Chiapas o a Oaxaca, que ahí sí hay pueblos de población 100% cristiana, pero en ninguna ciudad grande del país va a ser mayoría, en ninguna lo somos. Y pues su única opción sería irse a algunos estados del sur de Estados Unidos y se acabó, porque en todos los demás somos algún tipo de minoría, a veces más chica o a veces más grande. Vivimos entre muchas personas que no temen ni aman a Dios ni les interesa. No debemos de imitarlos. ¿Por qué estaba Dios dando estas leyes? Entre muchas otras razones, para desarrollar una identidad. Y es algo que quiere que nosotros desarrollemos también. Debe de entender que antes que cualquier cosa usted es un hijo de Dios, un miembro del pueblo de Dios. ¿Somos mexicanos? Sí, claro, y con mucho orgullo y gusto, pero antes que eso somos hijos de Dios. Antes que eso somos la nación de Dios. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Que nos comportemos como su nación y que no imitemos las cosas del mundo. Hay varias cosas en nuestro país que se hacen mal, sí, de la cultura popular, sí, y Dios nos dice, no participes de eso y no lo imites. Abstente de eso, porque primero eres hijo mío antes que cualquier otra cosa. ¿Sabe que eso sí ha funcionado en muchos judíos hasta la fecha? En Estados Unidos, aquí en menor proporción, porque sí hay comunidades judías, pero México es bien extraño y yo no sé, hasta los judíos lo saca de su camino. Porque, mire, bueno, no voy a hablar de eso, pero en muchos países, si uno habla con un judío ortodoxo, ellos les van a decir, yo soy antes judío que cualquier otra cosa.
la primer cosa que soy es judío. Y tristemente nosotros todavía no desarrollamos eso, pero Dios quiere que lo hagamos. Y quiere que cuando nos pregunten qué somos, soy cristiano, soy creyente. Esa debería de ser nuestra carta de presentación. Soy cristiano. Y todo lo que conlleva, mire, eso es algo que yo siempre he tenido presente. En el momento en el que yo le digo a alguien soy cristiano, ya las cosas cambian. La verdad, porque ahí ya tengo una responsabilidad de comportarme como el Señor espera. Siempre, ¿no? Pero pues a veces algunos se camuflajean y no lo dicen para nada, pues para poder ir en la corriente, pero no. En este tiempo más que en cualquier otro, el Señor quiere que nos identifiquemos como lo que somos y que vivamos como lo que somos, como miembros de su pueblo. Y miren, en Levítico capítulo 18, versículo 6, vamos ahí. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y de ahí en adelante vamos a encontrar un montón de listados de conductas ilícitas relativas al incesto. Ahí son las prohibiciones hacia el incesto. Y uno el día de hoy dice, ay, pues eso es normal, ¿no? Sí, ahorita, en teoría, es normal, pero no en el tiempo de Israel, no en el tiempo del Éxodo. Ellos han visto ejemplos de algo distinto. ¿Por qué? Porque, por decir, en más de una ocasión, los faraones se casaban con sus hermanas para conservar la pureza de la sangre real. Con los romanos llegó a suceder también. Era una práctica común en las naciones paganas. El Señor les dice, no. Entre ustedes está prohibido casarse y tener relaciones con parientes cercanos, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, es decir, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los hermanos. Entonces esa es una prohibición. Los versículos 22 y 23 van a ser otras prohibiciones en el área sexual. El versículo 22 prohíbe todo tipo de relación homosexual, todo tipo de relación homosexual. Y el versículo 23 prohíbe el bestialismo. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque aquí vamos a encontrar pasajes fundamentales en la moralidad sexual del judeocristianismo. ¿Y por qué hablamos de eso ahorita? Porque esta moralidad sexual era un choque al mundo pagano y sigue siendo un choque el día de hoy. Si usted se pone a analizar la moralidad sexual de sus conocidos no creyentes, va a ver que va a ir en contra de estos principios, especialmente en los tiempos en los que vivimos. La moralidad sexual judeocristiana es de los elementos más incómodos para la cultura popular del día de hoy. ¿Por qué? Porque la moralidad sexual judeocristiana se reduce a lo siguiente: solamente se puede tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Si no se está casado, debe de haber una abstención total
incluyendo la masturbación. O se está en matrimonio o hay una abstención absoluta. Y el matrimonio, de acuerdo a la perspectiva bíblica, es solamente entre un hombre y una mujer. Preséntele eso a sus conocidos, sobre todo a los jóvenes, y le van a decir que es una persona sumamente intolerante. ¿Por qué? Porque mire, la gente cree que estamos progresando, pero no, estamos retrocediendo. El hombre está rechazando, el hombre sobre todo occidental, está rechazando la moralidad judeocristiana y no se está arrojando a una nueva moralidad. Está regresando a la moralidad del paganismo y pareciera que le urge regresar a las prácticas paganas. Vea usted analice cómo era la sociedad griega. En la sociedad griega había prostíbulos al por mayor, no se veían mal las relaciones homosexuales, había muchísima promiscuidad. A ellos les gustaba pintar y esculpir desnudos. Nosotros lo retomamos en Occidente con el Renacimiento. ¿Por qué? Porque volvieron a ver hacia atrás. Pero si usted ve un crucifijo de la Edad Media, le va a dar mucha curiosidad porque Jesús está vestido siempre. Muchas personas no se han puesto a analizar ese tipo de arte, pero va a encontrar a la representación que hacen de Jesús con una túnica hasta los pies. Los desnudos van a surgir hasta el tiempo del Renacimiento. Y bueno, estamos intentando, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero Occidente está intentando volver a eso. Quiere regresar a eso porque odia honestamente la moralidad judeocristiana. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Yo no quiero que ustedes sean como ellos. No quiero que los imiten. ¿Sabe qué pasó? Cuando Grecia entró en su mayor etapa de promiscuidad, colapsó. La moralidad está íntimamente relacionada con la estabilidad de una sociedad. Cuando Estados Unidos era verdaderamente una nación cristiana, se convirtieron en una superpotencia en todas sus etapas. Cuando ellos superan su problema de la guerra civil, se convierten en una potencia considerable a nivel mundial, porque mire, ellos nos echaron la mano con Maximiliano, su hermano. El hermano de Maximiliano era un hombre sumamente poderoso, el emperador Francisco José. Es uno de los emperadores más importantes de Austro-Hungría, probablemente el más importante. Y cuando se las empieza a ver difíciles Maximiliano aquí, él manda un grupo de voluntarios, 10,000 soldados austriacos experimentados, y no tocan territorio mexicano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dijo, ellos tocan suelo mexicano y yo lo considero un acto de guerra. ¿Por qué este emperador tan poderoso decide inmediatamente, manda un telegrama y le dice, me regresan a Austria? ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tenía un ejército eficiente, aunque pequeño, eficiente y disciplinado, y dice, no vale la pena meternos en un problema de estos. Pero Estados Unidos era una nación moral, era una nación que temía a Dios. En la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una nación increíblemente cristiana, es la nación cristiana por excelencia en ese tiempo. ¿Y qué pasa? Ellos son el factor determinante para vencer
tanto a la Alemania de Hitler como a los japoneses. Ellos solitos se metieron a la batalla contra los japoneses, pero vea cómo están ahorita. Se han alejado muchísimo de Dios. Y es una sociedad que está al borde del colapso. Es una sociedad ahorita increíblemente inmoral. Y es una sociedad que está colapsando. Vea sus ciudades más inmorales: Nueva York, Nueva Orleans, Las Vegas, pero Las Vegas es otra situación. Pero vean, Nueva York, Nueva Orleans, Los Ángeles y San Francisco son de las ciudades con más problemas de indigencia, con más problemas de robos y de crímenes que despiertan la imaginación de los escritores de La Ley y el Orden y ese tipo de… No, pues sí, se han alejado de Dios y están colapsando. Por eso es que Dios quiere que cuidemos tanto esta área. Esta área va a ser un indicador del avance o el deterioro de una nación. En el versículo 21 el Señor va a prohibir los sacrificios humanos, específicamente los sacrificios a Moloc. Y vamos hasta el capítulo 25, porque ahí vamos a encontrar una cosa particular. Mira, a veces cantamos de eso aquí y vale la pena, y tal vez muchos se quedan pues sin entender de qué es de lo que estamos hablando, porque hay varios cantos, uno en especial que cantamos bastante, el de Ábranse las puertas, en el que se habla del jubileo. El jubileo es una figura contemplada en la ley, una figura preciosa, la verdad, y vamos a ver de qué trata. Levítico 25, versículo 1, dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Este no es el jubileo, es el preámbulo al jubileo, pero es una ley que de verdad debía de marcar la diferencia entre los hijos de Israel. No la respetaron. Una de las cosas que Dios les recriminó a los israelitas cuando llegó el cautiverio babilónico es que no respetaron este mandamiento. ¿En qué consistía? Ellos debían de trabajar, como todas las personas, su tierra durante 6 años, pero en el 7º año la debían de dejar descansar. La tierra iba a dar frutos, sí, pero no los debían de recoger ellos. Más adelante, no podemos leer ahorita todo el pasaje. Eso que hubiera en los viñedos y en los campos, no lo debían de tocar los dueños de la tierra. Los pobres tenían derecho a ir y recoger eso para de ahí sostenerse. Era una bendición que Dios les estaba dando a los más necesitados. Dios había prometido algo, les dijo: si ustedes obedecen, yo me encargo de que el 6º año las cosechas sean tan abundantes que les alcance para el año en el que no deben de trabajar la tierra. ¿Y Dios es fiel para cumplir eso? Sí. Mire,
Dios es tan fiel con nosotros. En este tiempo de pandemia todos le batallamos, la iglesia también, pero nunca nos faltó para cubrir los gastos. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios se encarga. Pero Israel no le creyó. Ahora sí a ver lo que es el jubileo, para que entienda lo que cantamos luego, ahí en el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Cada 50 años se celebraba esta fiesta, y era una fiesta que yo me imagino que traía un sentir de regocijo, de paz, de tranquilidad y de mucha alegría, porque se debían de hacer varias cosas. En esta fiesta se perdonaban todas las deudas. Si tú le debías a alguien una cantidad de dinero, te debía de perdonar esa cantidad de dinero en el año 50. Y aquí habla sobre la tierra. Le explico rápidamente qué es esto. Estaba prohibido vender la tierra a perpetuidad en Israel. ¿Se acuerda que con Josué se repartió la tierra por familias? Y esa era una posesión permanente. La podías dar en un tipo de arrendamiento. Ellos le llamaban venta, pero era más como un arrendamiento. Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estuviera el año del jubileo, dabas más cara o más barata la tierra, porque pues eran los años que ibas a poderla trabajar. Pero una vez que llegaba el año 50, el año del jubileo, se tocaban las trompetas y la tierra de tus padres volvía a la casa original y la volvías a poder trabajar. Se debían de perdonar, como mencionamos, las deudas. Se debía dejar en libertad a los esclavos. Era una fiesta de libertad, de alegría. ¿Y sabe qué? Muchos tampoco la celebraban. ¿Por qué? Si usted lo ve, son instituciones muy bonitas que debían de marcar una diferencia grande entre ellos y el resto de las naciones. No hay otra nación que contemple este tipo de cosas en la antigüedad. Pero ¿por qué no las hacemos? Por la misma razón que no las harían muchas personas el día de hoy. Nunca dejan de ver la ganancia económica y hacen a un lado el honrar a Dios por mantener esa ganancia. ¿Qué decían los israelitas? Pues es que es una insensatez no trabajar la tierra. Este año vamos a trabajarla. No confiaron en Dios, no dejaron que Dios les mostrase su fidelidad. Dios siempre va a cumplir este tipo de promesas. Trabajaron en vano. ¿Por qué? Porque en lugar de tomarse un año de vacaciones y confiar en la provisión de Dios y haber experimentado la bendición de Dios, pues se pusieron a trabajar. Y mire, también se manifiesta la avaricia allí, porque probablemente en el año sexto Dios sí les daba una producción mayor, y que decían, es que si la trabajo voy a tener más ganancias, me voy a enriquecer más. A la larga trajo sus consecuencias, porque la desobediencia a cualquier precepto de la ley de Dios trae
consecuencias. Mire, vaya rápidamente para terminar a Levítico 26. Porque Dios promete bendición a aquel que le obedece. Aquel que verdaderamente se quiere comportar como miembro de su pueblo va a ser bendecido por el Señor. Y mire las bendiciones que vienen. Vamos allá al versículo 3 en Levítico 26. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Fíjese, algunos no duermen bien por esto, porque no obedecen a Dios. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiré a vuestros enemigos y caerán espada a espada delante de vosotros. Y usted puede seguir leyendo ahí todas las bendiciones que Dios promete por obedecerle. ¿No son bendiciones menores? ¿Qué está diciéndonos ahí Dios? Yo te voy a prosperar, yo me voy a encargar de prosperarte. Yo me voy a encargar de que no te falte nada. Te voy a dar paz de tal manera que vas a poder dormir bien. Fíjese cuántas personas el día de hoy padecen desórdenes en el sueño porque no tienen paz. Pero Dios nos está diciendo, obedézcanme, yo les voy a dar un buen sueño. Y Dios sí lo da, la verdad, Dios bendice con el sueño. Es una bendición, honestamente el sueño es una bendición. Él promete también pelear por nosotros en contra de nuestros enemigos. Son grandes las promesas de bendición, pero ¿sabe qué? Son también muy grandes las promesas de maldición si le desobedecemos. Y vea, para tener una idea de qué es lo que Dios dice ahí en el versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré que vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres versículo 21, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que Él va a estar en nuestra contra. Y cuando Dios está en contra de una persona, va a caer en una situación de miseria
absoluta, y no me refiero únicamente en materia económica, porque hay muchos ricos que no temen a Dios, pero son increíblemente miserables. Mire, la manera en la que el 1% de la población mundial acumula riqueza es irracional. Ni siquiera alcanzamos a entender bien, ni ellos entienden bien la cantidad de dinero y de bienes que tienen, pero son inútiles. ¿Por qué? Porque no los pueden aprovechar. Tienen un límite, ese tipo de el disfrute humano. Es inútil tener 200 casas porque no las podemos habitar todas. Es inútil tener 40 carros porque no los podemos manejar todos. Se echan a perder de estar allí estacionados. Pero vea cómo ellos nunca están pensando en dejar de tener, solo están pensando en tener más. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que la ambición en ellos no ha dejado de estar allí y carcome sus almas. No se sienten a gusto con lo que tienen, siempre quieren tener más. ¿Usted cree que alguien así es feliz? ¿Usted cree que alguien que tiene museos, casas, carros, restaurantes, la mejor comida, que alguien en esa condición, que lo tiene todo y todavía quiere tener más, está contento? No. ¿Está feliz? No. ¿Está satisfecho? No. Si lo estuviera, diría, ya vamos a pararle y vamos a disfrutar. Pero mire cómo nos enseña el mundo a pensar. El mundo dice, estos son los ganadores, estos son los modelos a seguir. Es un modelo a seguir alguien que en el lecho de la muerte está pensando cómo están sus acciones. No, eso es una cosa demente. Pero eso es lo que nos dice el mundo que debemos. Por eso hay tanta gente miserable el día de hoy. Y no estamos diciendo que no debemos de buscar progresar, que esté mal querer salir adelante, querer prosperar, no. Pero cuando esto se vuelve tan importante que desplazamos los mandamientos de Dios, la avaricia va a desplazar todo en nuestro corazón y nos va a consumir, justo como nos dice aquí el Señor. No vamos a tener paz. Trabajaremos en vano porque aunque tengamos todo, no lo vamos a disfrutar. Entonces, el Señor está esperando algo distinto de nosotros y nos enseña qué vida queremos, qué vida quiere de nosotros como nación. Entienda algo, sí, usted es mexicano, sí, pero es miembro del Israel de Dios. Y esa es su primer nacionalidad, esa es su primer identidad. Y debemos de manifestarlo, porque solamente cuando lo hacemos es que estamos listos para avanzar. Dios no empezó a mover el campamento de Israel hasta que les dio estas instrucciones, porque si no las conocemos y no las aplicamos, no estamos listos para la tierra prometida. Usted no va a estar listo para dar el siguiente paso si no empieza a conocer lo que dice Dios y a vivir aquello que está conociendo. ¿Quiere avanzar? Obedezca más, conozca más y obedezca más, y va a empezar a caminar en la dirección hacia las promesas y bendiciones de Dios. Ahí ya es cuestión de usted. Nosotros ya estamos cumpliendo en enseñarle qué es lo que Dios espera de usted. La vida práctica ya es su responsabilidad, pero entienda, Dios le está llamando. Él quiere que en este tiempo su pueblo se note más, pero ya es su decisión. Acompáñeme a orar. Padre, muchas gracias por enseñarnos estas hermosas leyes, este tesoro que tú esperas que nosotros manifestemos.
Ayúdanos, Padre, a entender que eres nuestro Rey y nosotros somos tus siervos, y que somos tu pueblo, somos tu nación. Y así como nuestros compatriotas mexicanos se notan en cualquier otro país, así quieres que nosotros nos notemos en cualquier lugar donde nos encontramos, y que dejemos brillar tu luz, que puedan ver que somos distintos, porque sí quieres que vean que somos distintos, no para vanagloriarnos, sino para darte la gloria a ti, porque tú debes de ser glorificado a través de tus hijos. Señor, permítenos hacerlo, ayúdanos a hacerlo, porque no es fácil, pero prometiste ayudar a todo aquel que estuviese dispuesto. Y te decimos en esta noche, estamos dispuestos, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.